Entonces ahora vamos a tocar la mala palabra. Porque esta mala palabra es mala palabra mencionarla hoy. Aunque está en la Biblia, ¿verdad? Pero dice el diccionario Webster de predestinación: destinado, determinado de antemano, preordenado a una suerte o destino terrenal o eterno por decreto divino. Predestinación, la doctrina de que Dios, consecuentemente con su presciencia de todos los eventos, guía infaliblemente a los que están destinados para salvación. Predestinar es destinar, decretar, determinar, designar o establecer de antemano. La predestinación tiene algo que ver con nuestro destino final. El pre de predestinación se refiere al tiempo. Webster habla de antemano. Y destino se refiere al lugar a donde vamos, como vemos en el uso normal de la palabra destino. Entonces, cuando hablamos de esto, nuestro conflicto es, pero entonces yo ya estoy predestinado. Entonces no hay nada que yo tengo o puedo hacer para cambiar mi destino. Es que Dios eligió de antemano y ahora no tengo más remedio. Porque como les decía al inicio del día, esta es la doctrina más discutida, más controversial en la historia de la iglesia. No hay otra. Inclusive la Trinidad, que es una doctrina compleja, no ha sido tan discutida como esta otra, porque esta otra ha sido discutida dentro de la iglesia. La Trinidad ha sido objetada desde fuera de la iglesia por los herejes arianos, todos los arianistas y toda esa cosa, ario y eso. Pero la predestinación no. La predestinación ha sido discutida dentro del ámbito de la iglesia. Entonces, vamos a darle una vuelta a esto. Lo que no vamos a hacer hoy, porque no nos alcanza el tiempo, es explicar sobre la predeterminación en términos de si Dios decidió que yo parqueara el carro ahí o a la izquierda, si Dios decidió que yo comiera carne o comiera mariscos. No tiene que ver con eso. Hoy solo vamos a tratar la predestinación desde la perspectiva de nuestra vida eterna. Nada más. Y usualmente a los que hablamos de predestinación nos dicen calvinistas, porque Juan Calvino en el siglo XVI hablaba de esto. Lo que la gente no sabe es que Juan Calvino no hablaba de esto. Juan Calvino predicaba de la soberanía de Dios. Fueron sus estudiantes con posterioridad que empezaron a hablar de este tema. Él hablaba sobre todo de la soberanía de Dios. Pero antes de Juan Calvino, Martín Lutero habló de ello. Antes de Martín Lutero, Agustín de Hipona habló de ello. Y antes de Agustín de Hipona, adivinen quién habló de ello, el apóstol Pablo. Y antes de Pablo, adivinen quién habló de ello, Jesús de Nazaret. Porque en este tema de la predestinación no nos queda más remedio que ser bíblicos. Recuerden los 3 consejos que les di al principio. A mí me parece que, esa es una forma de verlo, o ¿qué dice la Biblia? Esa es la otra forma de verlo. Nosotros lo vamos a ver desde lo que dice la Biblia. Una nota al margen, como les decía, esto se discute dentro de la iglesia, así que nuestra salvación no depende de que nosotros abracemos la doctrina de la elección divina versus la doctrina del libre albedrío, no depende de eso. Nuestra salvación depende de Cristo solamente. Así que en teología se le llama a los que hablan del libre albedrío, la libre elección y todo eso, arminianos, porque Jacobo Arminio, sobre todo los estudiantes de Jacobo Arminio, hablaban de este tema ya por el siglo XVI. Entonces les dice arminianos o arminianistas, cualquiera de los dos. Ahora, los arminianos igualmente se salvan, porque Cristo los salva, no es que no dependamos de eso. Lo importante es lo que yo les decía desde el principio, la sana doctrina. Lo que la Biblia diga, independientemente de lo que yo crea. El problema de no, creo que me quedé sin pilas. Pues, a ver, no, el cable.
Sí, sí, 1, 1, 1, 1. No, no, tampoco. No. ¿Cómo? Yo sí me oigo. Ok. El tema de creer que uno tiene tanta potestad, como decía antes, de poder escoger a Cristo, nos presenta un montón de problemas. Uno, que si yo escogí a Cristo para salvación, entonces yo puedo rechazar a Cristo para perdición una vez que yo soy salvo. Y si la salvación dependiera de mí, todos la perderíamos. Lo otro es que creemos que merecemos ser salvos porque yo escogí a Cristo. Y el vecino no, entonces él no lo merece. El problema que esto presenta es que nos pone a nosotros como soberanos. Y ya sabemos lo que la Biblia dice de eso. En efecto, Dios indulta. A ver, si todos estamos presos y el presidente de la República decide indultar a algunos, eso es injusto. No, porque los que están presos por justicia. Pero ¿por qué decide pasar por alto el presidente de la República a los otros? Porque él es soberano para hacerlo. Ahora, él no cometió los delitos que tenían a la gente metida en la cárcel. Solo los dejó ahí. No hizo nada para inculparlos para que estuvieran ahí. Lo que dice la Escritura, y vamos a seguir siendo bíblicos, y por favor, esto es lo que dice la Escritura. Consulten sus Biblias a ver si no es esto lo que dice. Leo en Efesios, el capítulo 1 entero trata de esto. Vamos a leer pedacitos. Dice la Escritura, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por cuál mérito? Según el puro afecto de su voluntad, porque le dio la gana. Eso dice la Biblia. Desde antes de que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él vive en un eterno presente. Para Él no hay futuro ni hay pasado. Él ve el tiempo desde arriba, el principio y el final, pero Él está aquí. Y Él nos escogió por nombre, no fue un grupo de gente que algún día nacerá. Él nos escogió por nombre. Y dice el apóstol en la famosa cadena de oro, que ya Mau les habló de ella, en la carta a los Romanos dice, porque a los que antes conoció, a los que conoció por nombre, a los que sabía cómo eran, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo no puedo borrar la palabra predestinación de la Biblia. No puedo. Si me estorba, estorba mi ego. O si me estorba, estorba mi concepto de justicia. Injusto sería que Dios provoque pecado en alguien para que se pierda. Porque ¿quién, dice Pablo en Romanos, cuando está hablando con un interlocutor invisible, ¿verdad? Una forma de diatriba, ¿quién puede resistirse a la voluntad de Dios? Entonces, si Dios me implanta a mí el deseo de pecar, no me puede después culpar de que pequé. ¿Quién puede entonces? Vamos a ver. Nadie es una negación universal. Nadie es nadie. Cuando Jesús dice nadie, no es que a excepción de
Rolando, o Mao, o el Dalai Lama, o el rabino de no sé dónde, o el Papa Francisco, o no, nadie. Nadie es nadie. Y Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo ha traído el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. O sea, si el Padre no te entrega a Cristo, vos no puedes ir a Él. Por lo tanto, el Padre te predestinó para salvación en Cristo Jesús. No hay otra. ¿Algún problema? Siente a Jesús a la par y le dice, Jesús, explícame esto porque no lo entiendo. Pero eso es lo que Él enseñó. La predestinación en Cristo tiene como propósito la gloria de Dios. Es lo único. Dice aquí, estamos sujetos a su voluntad, decisión, elección y designio. No hay espacio para nada más. La Biblia no nos deja ese campito para decir, bueno, pero es que no nos deja. Habría que editarla y ponerla a decir lo que no dice. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que llego a eso? Dios, yo no es que busque a Dios. Mao nos enseñó que la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña? Bueno, hay tres parábolas de hecho, pero vamos a hablar de dos. Una de la moneda perdida, de que se pierde una monedita y la mujer que se le perdieron una de las 12 monedas va y la encuentra. La moneda no se encuentra a sí mismo. Una cosa que Jesús está queriendo decir es que Él busca al perdido. Y después está la famosa parábola de la oveja que se pierde, ¿verdad? Y Jesús deja 99 y va y busca la oveja perdida y se la trae de vuelta. La Biblia no dice que la oveja caminó hacia donde estaban los demás. La Biblia dice que Jesús la fue a traer donde estaba. Se la echó al hombro y se la trajo a su redil. Así que es el Señor el que va y busca. Entonces, uno dice, bueno, yo quiero profundizar un poquito en el tema. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones tenía Dios? A ver, Dios pudo decidir no proveer una oportunidad para que alguien fuese salvado. Él tenía esa potestad. Sí la tenía. Lo que es más, Él ejerció su potestad cuando el diluvio se tronó a todo el mundo menos una familia, que se pudo haber tronado la familia también. Él podría decir, no, ¿sabe qué? Pestañeo, me vuelvo a este universo y creo uno nuevo. Él no tiene la obligación de salvar a nadie, ni de proveer una oportunidad de salvar a nadie. La otra opción es, Dios pudo proveer una oportunidad para que todos fuesen salvos. O sea, aquí está abierto esto para el que quiera ser salvo. Y claramente, cuando hablamos del llamado general, la cruz está allí y la cruz tiene el poder para salvarlos a todos. Porque el sacrificio de Cristo tiene impacto cósmico. Sin embargo, nadie quiere ser salvo. Porque no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, dice la Escritura. Entonces, pese a que la oportunidad está allí para todos, solo es eficaz para algunos, pero está dispuesta para todos. Tercera opción, Dios pudo intervenir directamente para asegurar la salvación de todos. Sí, claro, Él tiene el poder y si Él ejerce su voluntad, salva a todo el mundo. La Biblia nos enseña que no es así. Y el principal impulsador de la doctrina de que unos se salvan y otros se pierden es Jesús. Jesús en innumerables parábolas nos explicaba que hay unos que se salvan y otros que se pierden, y usaba aquella famosa analogía de que aquellos serán lanzados donde hay lloro y crujir de dientes, ¿verdad? En el lago de fuego, y el Jena, decía él, que era el basurero municipal en Jerusalén, donde se quemaba basura. Entonces uno dice, ¿por qué no salva a todos? No sé, hay que preguntarle a Él cuando estemos en su presencia. Pero da la impresión
de que Él tiene que desplegar todos sus atributos para su gloria. Y para desplegar el atributo de justicia y santidad, algunos se tienen que perder. Ese soy yo especulando. Sin embargo, lo que sí nos dice la Escritura es que Él no salva a todos, salva a algunos en su soberanía y para su gloria. Porque ese es el punto 4. El punto 4 es que Dios pudo intervenir directamente y asegurar la salvación de algunos. Esa es la enseñanza bíblica, como la hemos visto en todo el día de hoy. Si su espíritu no toca nuestro espíritu muerto y lo hace nacer de nuevo, no hay manera de que nos salvemos. Entonces, cabe respondernos, si Dios predestinó a los suyos para salvación, ¿no invade la libertad del hombre? Muchos dirían, por supuesto que la invade. Y recuerdo de los púlpitos cuando decían, no sé, Dios es un caballero, Dios no se va a meter en tu libertad. ¿A dónde estará en la Biblia que Dios es un caballero? ¿Ustedes han encontrado un versículo donde diga que Dios es un caballero? Lo que yo me he encontrado es versículos donde dice que Dios es rey y que Dios es soberano y que Dios es un monarca, pero caballero no me lo he encontrado en ninguna parte. Nuestro problema es que vivimos en una democracia y no estamos acostumbrados a la monarquía. En las monarquías el rey decreta y la gente obedece. En las democracias uno se burla del presidente. Esa es la gran diferencia.